no es recomendable que lo pongas donde nomás recibes una rayita. Antes de volverlo a reconectar, que no quede una rayita. Entonces, si en este caso, si son 3 rayitas, lo que marca máximo tu equipo y te está marcando 2, pues te está marcando que es como el 60-66%. Ahí está bien. No lo pongas donde te marca nada más una rayita porque va a ser como una tercera parte. Y vamos a iniciar por escribir en un papelito el nombre de la red a donde nos vamos a conectar, que viene impreso en la etiqueta de nuestro extensor. Ahora en nuestro navegador de internet vamos a ir a la siguiente página, la que se está mostrando, mwlogin.net, para poder poner las credenciales y poder entrar a hacer los ajustes. Y ya por último nos pedirá crear una contraseña para poder administrar este dispositivo. Lo escribimos, ponemos en siguiente, guardar, y ahora sí estamos listos para poder hacer los ajustes en nuestro equipo. Y ya una vez adentro, nuestro extensor de Wi-Fi comenzará a escanear las redes Wi-Fi de nuestro alrededor. Y una vez que ya haya escaneado las redes de Wi-Fi de tu alrededor, tú aquí en esta lista vas a escoger el nombre de tu red Wi-Fi, de tu ruteador principal. Y supongamos que sea esta, vas a señalar. Y una vez señalar, lo vas a poner aquí, la contraseña. Y dice aquí que no está, en este ejemplo dice que no tiene contraseña, pero en el caso tuyo, tú tienes que poner las credenciales de tu Wi-Fi principal, que son diferentes a las credenciales de tu repetidor. Yo le voy a poner aquí, brincarme, porque no puedo ponerle aquí, la contraseña. Una vez que ya te haya, conectado, te va a mostrar algo parecido como esto. Ten en cuenta que son 2 redes. Si tu ruteador, que lo más probable, tu ruteador principal tenga 2 redes, la 2.4G y la 5 GHz, vas a hacer lo mismo en las 2. Primero te conectas a una y luego la otra. Y vas a ponerle las credenciales de ambas. Si son la misma, pues la repites, pero si son diferentes, pues las vas a tener que poner. Y ya que te salga algo parecido así, le vas a poner confirmar. Acuérdate que ya te va a salir este letrerito o este anuncio de que ya se ha conectado. Ahora es momento de que desconectes tu repetidor, tu extensor, y te lo lleves a donde tú creas que lo necesites más. Es muy recomendable no llevárselo muy lejos, llevárselo como a una distancia media. Te puedes apoyar con una herramienta que se llama Wi-Fi Analyzer. Con este Wi-Fi Analyzer tú puedes monitorear la potencia de la señal del Wi-Fi. Y es recomendable no pasarse más del 50 o 60% de intensidad. Es decir, si tu dispositivo normalmente te marca 4 rayitas cuando está recibiendo la señal completa, entonces pues 2 rayitas es la mitad, es el 50%. No es recomendable que lo pongas donde nomás recibes una rayita. Antes de volverlo a reconectar, que no quede una rayita. Entonces, si en este caso, si son 3 rayitas, lo que marca máximo tu equipo y te está marcando 2, pues te está marcando que es como el 60-66%. Ahí está bien. No lo pongas donde te marca nada más una rayita porque va a ser como una tercera parte. Y lo que vas a estar ahí sufriendo, lejos de una cobertura estable, van a ser desconexiones. Entonces, lo recomendable es no más de retirado del 50% o 60%. Y una vez ya que tú ya lo hayas
relocalizado o que lo hayas reconectado, vamos a entrar ahora sí a los ajustes. Te va a decir aquí que ya te has conectado y todo. Ahora sí, vámonos a a los ajustes que se le hacen internamente. Una vez que tú ya te vuelves a conectar, ahora tú ya una vez que te logueaste, puedes hacer los ajustes. En la página principal te va a mostrar algo así parecido, donde te va a enseñar tu roteador principal. Te dice que estás conectado. Tu roteador principal tiene doble banda y este extensor tiene también doble banda. Es el modelo M30 y aquí te dice el número de clientes. ¿Para cuántos clientes yo recomiendo este equipo? Como es clasificación Wi-Fi 5, no lo recomiendo para conectarse al mismo tiempo más de 10. La verdad, más de 10 ya es mucha carga y les puede estar marcando desconexiones o lentitudes, problemas de lentitud. O sea, nada más aquí en el extensor, no quiere decir que acá juntos 5 y 5 sean los 10, no. Aquí en 10 y aquí también máximo router unos 10, 12. Siempre y cuando sea clasificación Wi-Fi 5. Si es Wi-Fi 6, pues puede captar más, puede aceptar más. Y entonces nos vamos a ir aquí donde dice wireless. Aquí en wireless, tengan en cuenta que este que está aquí, dice aquí a dónde está conectado. Este es el nombre de su ruteador principal. Por decir, si mi ruteador principal es marca Huawei, entonces aquí va a decir el nombre de la red de ese ruteador, en su red 2.4G, su contraseña y su también para la 5G. Para la 5G, aquí está. Lo mismo, el nombre de donde está conectado. Esto ya deberías ya de tenerlo, si no, no te va a marcar bien. Nada más es por si aquí tú te quieres asegurar que esté todo bien. Y aquí más abajito está el nombre de tu red de este extensor que estás instalando. Tú, en lugar de extender, tú le puedes poner repetidor, si a ti así te gusta, o extra, o número 2, en lugar le puedes poner repetidor y es tu gusto. Y lo dice copiar en host. Es lo que hace copiarlo de el nombre del router principal a pero si tú quieres ponerlo diferente, es tu problema y lo puedes, o tu decisión. Y aquí dice que ya se guardó. Como es un simulador, pues no me lo va a dejar que se guarde, pero ya miren, aquí está. Cambio otra vez extender, pero aquí ya está. Entonces tú decides. Y dice aquí, lo voy a bajar. Aquí lo dice el extender 2.4 GHz password, dice, es el mismo que el de tu ruteador principal, o sea, de tu host, el que alimenta O sea, no puede ser diferente la contraseña. La contraseña va a ser la misma. Entonces tú puedes cambiar el nombre de tu red, de tu extensor, pero no vas a poder cambiar el password, la contraseña. Entonces, ya que aquí esté validado, nos vamos a los ajustes. Y aquí en los ajustes, tú puedes marcar dos opciones. Dice, obtener la IP address, la dirección IP automáticamente. Aquí es el recomendado. O tú puedes ponerlo manual. Aquí es gusto de cada quien. Si no tienes experiencia manejando IPs, no te la compliques. Simplemente ponle obtener la IP automático. ¿Qué quiere decir? Que tu ruteador, el principal, va a estar manejando todas las IPs en el mismo rango.
Y ahora aquí, nos vamos aquí ahora en el avanzado. En el avanzado tenemos aquí, dice, alta velocidad. Es recomendable o manual. ¿Qué quiere decir? Si tú le dejas en automático, la velocidad la va a manejar tu equipo, tu extensor, a como él guste. Si tú lo pones manual, entonces aquí tú ya puedes seleccionar si nada más va a utilizar la banda 2.4G o las 5 GHz. Esas son las dos opciones que tú puedes seleccionar. A lo mejor tus equipos a los que se va a conectar este repetidor son compatibles con 5 GHz. Pues si tú quieres una mejor rentabilidad o estabilidad, ponle 5 GHz. Eso sí te lo recomiendo. Pero si van a ser mezclados, ponle en automático. Aquí está. Ahora, nos vamos aquí. Dice el horario que va a estar encendido. Y aquí tú lo puedes poner. Lunes, martes, miércoles. El día que tú gustes. Tú puedes crear uno. Puedes crear más de uno. Y lo puedes modificar. El Access Control. Aquí también el Access Control es lo mismo como los ruteadores normales. Blacklist, un whitelist. El hecho de que esté aquí en blacklist, en el otro también te lo va a bloquear. ¿Por qué? Porque pues las IPs las asigna el rutador principal. Aquí puedes tú nada más hacer una lista de aquí y otra lista muy independiente en el rutador principal. Es como tú te acomodes mejor. El control del LED está encendido, tú lo puedes apagar, aquí dice, lo puedes apagar. O lo puedes activar el modo de noche. El modo de noche, que los foquitos se apagan de noche. Aquí, cobertura. Esta es como la potencia, se puede decir. Dice aquí máximo, intermedio, mínimo. Y aquí nos da un ejemplo, máximo. Y aquí está el intermedio. Y aquí está el mínimo. Yo no te puedo decir cuál es mejor, porque eso es a tus necesidades. Pero, como te digo, si no quieres tener problemitas, pues déjalo en el máximo. Y aquí el System Tools. Pues esto ya es los ajustes del horario, de dónde se obtiene el tiempo, actualización de firmware, respaldo y restablecer tus ajustes. Si tú ya no quieres si tienes en un futuro problema, si lo vas a resetear, pero antes de eso quieres guardar tus ajustes para ya no estarlo ajustando como nuevo, pues nomás le pones aquí, dice backup, respaldo, y te va a guardar tus ajustes. Y ya cuando lo hayas conectado otra vez, en lugar de hacer todos tus ajustes, nada más vas a buscar el archivo aquí, donde dice browse o buscar. Se va a ver lo de mis documentos, donde tengas todo el archivo, supongamos que sea pues lo vas a poner a abrir. Yo no lo puedo abrir porque pues es simulación. Y aquí abajo es pues reiniciar, hacer un reboot. Y es muy importante. Yo les recomiendo que pongan un reboot programado que pueda hacer mínimo unas 2 veces por semana. Pues si pueden hacerlo diario. Aquí dice, ustedes le pueden ajustar. Le vamos a poner, por ejemplo, que sea diario, el reboot. Déjeme, aquí está, estoy regresando. Aquí está el reboot, mira, el tiempo. Se hace diario cada mes. O sea, cada 27 de cada mes a las 9:38. Pero, por ejemplo, yo se los recomiendo cuando menos unas 2 veces por semana, pero si no, pues puede dejarle cada semana. Supongamos que sean los lunes. Sí, los lunes. ¿Y a qué horario? Pues yo les recomiendo que siempre sea de madrugada.
que es cuando pues ya estamos durmiendo, la verdad. Vamos a ponerle que sea como a las 3 de la mañana. Vamos a ponerle 0 a las 3 de la mañana. Ya a las 3 de la mañana, pues en pleno domingo noche, ya para amanecer el lunes, pues ya nadie está utilizando el internet, digo, eso espero. Salvo que sea día festivo el lunes, pues entonces sí. Pero pues un reinicio no tarda más que 3-4 minutos máximo. Aquí pues puedes cambiar la contraseña. Tienes que poner la actual y la nueva. Y ya presionas guardar en la parte de abajo. Y ya con eso ya puedes guardar la contraseña. Pues espero que te sirva esta guía de configuración para este extensor Mercusys ME30. Y nos vemos en el próximo video. Y hasta pronto, mis amigos.